A ver, hoy vamos a hablar de una tormenta. Pero ojo, esto no es solo una historia de supervivencia en alta mar. Es mucho más. Es una reflexión sobre esa idea que todos tenemos, ¿no? La del final feliz. Y qué pasa cuando la vida, como un océano furioso, pues tiene otros planes. Así que nada, vamos a meternos de lleno en esta increíble historia. Y es que esta frase, la verdad, lo clava. Piénsenlo un poco. En nuestra cultura casi que está de moda dar por hecho que todo va a acabar bien, que vamos directos a un final feliz. Es casi una promesa. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y qué pasa cuando la vida real no tiene el más mínimo interés en seguir ese guión que nos hemos montado? Pues justo de eso va esta primera parte. Vamos a explorar esa tensión, ese choque brutal entre las historias que nos contamos a nosotros mismos para tirar para adelante y una realidad que, seamos sinceros, muchas veces es completamente indiferente a lo que queremos. Fíjense bien en este contraste, porque es la clave de todo. A un lado tenemos el mito del héroe, esa película que nos montamos en la cabeza, donde siempre llegamos a buen puerto, donde la suerte al final siempre cambia. Como si la vida fuera una novela, ¿no? Y al otro lado, bueno, al otro lado está la vida real de un pescador. Y ahí no hay promesas, hay riesgos constantes, una naturaleza que es implacable y no entiende de guiones. Para ellos, la vida no es una historia con un final claro, no. La vida simplemente sigue su curso, pase lo que pase. Y para entender esa realidad, nos vamos a ir a un lugar y a un momento muy concretos. Gloucester, Massachusetts, octubre de 1991. Allí nos espera un barco, el Andrea Gale, y una tripulación que sin saberlo se estaba jugando la vida en el que sería el último viaje de la temporada. El protagonista, el motor de toda esta historia, es su capitán, Billy Tyne. Un tipo experimentado, un lobo de mar, de esos que se las saben todas, pero que llevaba una racha de mala suerte terrible. Y esa desesperación por cambiar las tornas es lo que le lleva a apostarlo todo a un último viaje, a ir más lejos, al Flemish Cup, un caladero legendario, sí, pero también increíblemente peligroso. Pero claro, Tyne no va solo. En ese barco hay toda una tripulación. Y cada uno tiene su propia historia, su propio porqué. Ahí está Bobby Shadford, que quiere el dinero para casarse con su novia Cristina, o Marv, un padre separado que intenta como puede volver a conectar con su hijo. Luego están Solly, Bucky, Alfred Pierre. O sea, no es solo un viaje para pescar y ganar dinero. Para cada uno de ellos es un viaje por su futuro. Lo que se están jugando es todo. Y es aquí, justo aquí, donde las piezas del puzzle empiezan a encajar de la peor manera posible, porque no estamos hablando solo de una tormenta en el cielo, no, son varias crisis a la vez, una crisis en el mar, una crisis mecánica en el barco y las crisis personales de cada uno, todo convergiendo, alineándose para crear algo fatídico. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, lo que pasó fue una auténtica anomalía. 3 sistemas meteorológicos gigantescos chocaron entre sí. Por un lado, un frente frío masivo, por otro, un frente cálido que subía del sur, y para rematar, los restos de un huracán. La colisión de estos 3 elementos creó un monstruo, un fenómeno tan raro y violento que los meteorólogos lo llamaron literalmente la tormenta perfecta. Y justo en el peor momento posible, cuando por fin tienen las bodegas a reventar de pescado, ¡zas!, la máquina de hielo se estropea. Esto les pone entre la espada y la pared. Tienen 2 opciones, y a cada cual peor. O se refugian y esperan a que pase la tormenta, perdiendo toda la pesca porque se echará a perder, o intentan atravesarla para llegar a puerto a tiempo. Y el capitán Tyne, con toda la presión encima, toma una decisión. Decide enfrentarse a la tormenta para no perderlo todo. Y esta decisión, piénsenlo, conecta directamente con esa reflexión que veíamos antes. No me importa el final, porque no puedo cambiar el final, pero sí regular cómo llego a él. Es exactamente eso. Frente a algo tan incontrolable como esa tormenta monstruosa, lo único que está en su mano es decidir cómo la afrontan. Quizás no pueden cambiar su destino, pero sí pueden elegir cómo navegan hacia él. Es curioso porque una de las fuentes que manejamos lleva esta metáfora un paso más allá al terreno político y social de la época. El autor habla de una sensación generalizada de que se terminó, como una especie de apatía, de resignación colectiva, y lanza una advertencia. Ojo, porque aunque muchos crean que la partida ha terminado, esto recién empieza. Una tormenta de otro tipo que, según él, apenas estaba comenzando. Pero bueno, volvamos al mar, al Andrea Gale. La decisión ya está tomada. Ponen rumbo directo al corazón de la bestia. Y aquí es donde la lucha desesperada por sobrevivir va a llegar a su punto más álgido. La lucha es indescriptible. El barco es un juguete frente a olas del tamaño de edificios y vientos huracanados. Y en mitad de ese caos absoluto, todavía hay momentos de pura humanidad. Como cuando Sully se juega el pellejo para rescatar a Murphy que no se lo lleve el mar. Pero al final, la radio enmudece.
Se pierde la comunicación. Están solos, completamente solos contra el océano. Y de repente, frente a ellos, aparece algo inimaginable. No es una ola más. No, es una auténtica montaña de agua. Una pared vertical que parece desafiar cualquier ley de la física. Algo contra lo que ningún barco está preparado para luchar. El capitán Tyne hace todo lo humanamente posible. Intenta maniobrar, encarar esa ola monstruosa, pero es inútil. Sencillamente no hay nada que hacer. El Andrea Gale es volteado, y en cuestión de segundos el mar se lo traga. Se acabó. El final no tiene nada de heroico. Es repentino, brutal y absoluto. Y en medio de esa tragedia final, la historia nos regala un último destello de humanidad. En sus últimos instantes de vida, los pensamientos de Bobby no son de terror ni de rabia. Son para Cristina, la mujer a la que ama. Un recordatorio final y desgarrador de todo lo que se estaba perdiendo en ese momento. Y mientras el Andrea Gale desaparece, el eco de la tormenta empieza a llegar a tierra. Esta última parte va de eso, de las consecuencias, del duelo y de qué lección se puede sacar cuando el viaje simplemente no acaba en ningún puerto. En Gloucester, la espera se convierte en angustia, y la angustia en una noticia devastadora. No hay rescate posible, no hay supervivientes. El Andrea Gale y toda su tripulación se han perdido para siempre. Para una comunidad de pescadores acostumbrada al peligro, la noticia es un mazazo. El barco y sus hombres simplemente se desvanecieron, sin dejar ni rastro. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la gran pregunta, ¿no? La historia del Andrea Gale nos pone cara a cara con una verdad que a veces no queremos ver, que no hay ninguna garantía de un final feliz. Entonces, si eso es así, si el final es una incógnita, ¿qué es lo que de verdad importa? ¿Dónde ponemos el foco? Y la respuesta quizás nos lleva de vuelta al principio. A esa frase no puedo cambiar el final, pero sí regular cómo llegó a él. A lo mejor de eso va todo. A lo mejor el sentido no está en la garantía de llegar a puerto, sino en el coraje, en la dignidad y en el propósito con el que navegamos. La forma en que afrontamos nuestras propias tormentas. Quizás, al final, lo único que de verdad podemos controlar, y lo único que importa, es el cómo.